buenas tardes, bienvenidos a una videocápsula de su canal. Juntos le damos voz al pueblo en este 8 de abril del 2025. Mucho, pero de verdad mucho cuidado con estos jueces que intenta meter desde la cárcel Joaquín Nazón, líder de la secta de la Luz del Mundo. Así es, aguas con estos jueces, porque este pedófilo, el Joaquín Nazón, trata de meter a su gente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y es donde tenemos que estar truchas la mayoría de los mexicanos. Así es, ya los identificaron, se está empezando a hacer público. Aquí les traemos la información, sobre todo para los que sean de Jalisco, porque es ahí donde están ubicados en su mayoría. Pues no vayan a votar por esta gente que obvio va a defender los intereses de este señor y de otros corruptos más que hay dentro de su movimiento. Candidatos de la Luz del Mundo en la elección judicial, en las próximas elecciones judiciales, al menos 4 candidatos que están fuertemente identificados, pero hay más todavía, tienen vínculos con la Iglesia de la Luz del Mundo, que tenía o tiene todavía como líder, aunque esté en la cárcel, a Nazón Joaquín García, que fue condenado por ser un pedófilo. Y entre ellos está el Job Daniel Wong, que busca ser juez de distrito en Jalisco, Jalisco. Y es ministro religioso. También está la hija del obispo Nicolás Menchaca, sí, Madian Sinaí Menchaca Sierra, busca magistratura federal en materia laboral. Otra es la Cintia Teniente Mendoza, esposa de Manuel Reyes Carmona, que es del Partido Verde y es del grupo faccioso de Ebrard. Lo habíamos señalado antes que inclusive el propio Emanuel Reyes está metiendo a la Luz del Mundo como diputado en el Congreso, buscando iniciativas que favorezcan a su iglesia. Aguas, porque aunque es del Partido Verde y va en coalición con Morena y es gente de Ebrard, Emanuel Reyes, lo habíamos señalado antes. Pues ahí está su esposa, hablando de que no debe haber nepotismo. Ahí está metiendo a su esposa, Cintia Teniente Mendoza, para que busque una magistratura en materia laboral. También tenemos a Betsabeth Almazán Morales, integrante de la iglesia. No veo aquí exactamente muy bien pero creo que depende de Nazón Joaquín, de la iglesia directa de Nazón Joaquín. Bueno, es integrante, es practicante. Busca ser jueza en materia civil. Ahí está, para que ustedes se identifiquen a estos 4 elementos. Y es que, como mencionan aquí, la Luz del Mundo busca extender sus brazos al poder judicial. Los vínculos de 4 candidatos a juez con Nazón Joaquín. Una de las aspirantes a la elección judicial ha sido ministro de culto y otra es hija de un influyente obispo de la polémica congregación evangélica, cuyo líder ha sido condenado en Estados Unidos por abuso sexual infantil. Sí, o sea, ya están extendiendo sus brazos. De hecho, esta es la información que sale de todo esto para que pongamos aquí truchas con lo que está pasando en esto. Ahí está, mire. La Iglesia Evangélica de la Luz del Mundo busca extender sus brazos al Poder Judicial. En México, la congregación religiosa cuyo líder, Nazón Joaquín, ha sido condenado en Estados Unidos por abuso sexual infantil y había incursionado en la política de la mano de legisladores federales en las filas de Morena, o sea, con Reyes Carmona y varios funcionarios locales. Ahora la iglesia ha movido sus fichas para colar en la boleta de la elección judicial del próximo 1 de junio, al menos de los que se han identificado a 4 de sus figuras. Un grupo de víctimas directas de Nazón Joaquín, ayudado por la organización Defensores XS, ha impugnado ante las autoridades electorales estas candidaturas.
México es un estado laico que prohíbe la influencia de los cultos religiosos en la toma de decisiones públicas. Al margen de esa limitación, la Fiscalía investiga a la Luz del Mundo y a su cúpula por trata de personas y blanqueo de dinero, que es muy obvio. Los denunciantes, entre quienes hay sobrevivientes de abuso sexual y maltrato psicológico, señalan que ninguno de los 4 aspirantes cumplen con el requisito establecido en la reforma judicial de tener una buena reputación para llegar a ser juez. La mayoría de los aspirantes ligados a la iglesia evangélica se ha postulado desde el estado de Jalisco, como bien mencionaba Lucero al principio, la cuna de la congregación y donde aún ejerce mucha influencia. Uno de los candidatos, que es Job Daniel Wong, ha sido ministro religioso, busca ser magistrado federal en materia de trabajo. La Constitución mexicana impide a los líderes de culto ser votados y él es un ministro de esa congregación. Wong ha negado ejercer un cargo de dirección en la iglesia, pero las víctimas de Nazón Joaquín, llamado por sus fieles apóstol de Jesucristo, han adjuntado en su recurso publicaciones de redes sociales que confirman la intensa actividad religiosa del candidato, como en 2021 cuando Wong participó en un congreso internacional en el que dictó una charla sobre estrategias de evangelización con representantes de la Luz del Mundo. Otro caso es el de Madian Sinaí Menchaca Sierra, aspirante a jueza de distrito en materia administrativa. Es hija del obispo Nicolás Menchaca, quien quedó al frente de la congregación evangélica tras la caída en mayo de 2024. Pues ustedes creen que va a llegar a cumplir la ley, no va a llegar a proteger a sus cuates de la Luz del Mundo. Es hija del sucesor, o sea, imagínense, en Tlaquepaque, Jalisco, por el delito de lesiones culposas tras haber chocado su auto con una pareja a bordo de una motocicleta, de acuerdo con un informe policial al que ha tenido acceso este periódico. La candidata a jueza era en aquel momento asesora legislativa en el Congreso de Jalisco y su arresto no trascendió a los medios. Pues no, vean el influyentismo. Un hermano de la candidata a jueza, Adim Menchaca, ha sido regidor en Tlajomulco, Jalisco, por Morena. O sea, sí, ya están infiltrados en Morena. Sí, se están colando. El obispo Menchaca es una figura clave en la red de trata y corrupción de la iglesia evangélica. Xóchitl Martín, víctima y sobreviviente de los abusos de Nazón Joaquín, ha denunciado que Menchaca le ofreció dinero para no denunciar al máximo líder de la congregación, de acuerdo con Univisión. La posición del obispo era de tal relevancia que, según el medio estadounidense, fue accionista en una de las inmobiliarias del padre del ya fallecido de Nazón, o sea, el fundador Samuel Joaquín, fundador de un emporio utilizado para blanquear capitales y como refugio para cometer abusos sexuales. Como no podía ser de otra manera, Menchaca ha sido uno de los más férreos defensores de la inocencia del apóstol de Jesucristo, o sea, una verdadera mafia. Pedófilos, lavadores de dinero, tienen redes de trata. Aquí está la presidenta municipal de Villagrán, Guanajuato, Cintia Teniente Mendoza de Morena, aparecerá en la boleta como candidata magistrada en materia de trabajo. Miren, es de Morena. La presidenta municipal de Villagrán, Guanajuato, Cintia Teniente Mendoza de Morena. Aparecerá en la boleta. Va a aparecer como magistrada en materia de trabajo y es esposa del senador, pues lógicamente, Emanuel Reyes, que es del grupo de Marcelo Ebrard. Pero mira, es morenista. Habías mencionado que era del Verde. No, estaba en el Partido Verde. Es de Morena. Ya se cambió a Morena. Sí, es de Morena. Sí, ya se cambió, creo, a Morena, porque sí era del Partido Verde. Sí, es de Morena. Emanuel Reyes. Pero miren, pues ya se cambió a Morena y pues también su esposa. ¿Dónde quedó la lucha contra el nepotismo? Ahí está, miren, para que ustedes vean. Una foto en un festejo de cumpleaños muestra a la pareja sonriendo delante de un cuadro de Nazón Joaquín, retratado como si fuera mandatario. Reyes Carmona es suplente en el Senado de Marcelo Ebrard, que dejó su escaño para convertirse en secretario de Economía de Claudia Sheinbaum. El senador ha negado con insistencia sus vínculos con Nazón Joaquín y la Luz del Mundo, pero pues hay fotos de ellos donde tienen a Nazón Joaquín como un héroe siendo un pedófilo. Pero en internet ha dejado rastro de su devoción al ministro religioso y la congregación evangélica.
Otra de ellas es Betsabé Almazán Morales, que Morales, que se ostenta como criminóloga y aspira a jueza en materia civil. Escribió columnas en las que critica la condena de Nazón Joaquín en California. O sea, han defendido todos al Nazón Joaquín, donde el patriarca se declaró culpable de 3 cargos de abuso sexual infantil para evitar la cadena perpetua. Recibió 16 años de cárcel. Almazán señala que el apóstol de Jesucristo fue objeto de acciones maliciosas. Pero no, ahí están los testigos que lo acusaron. Encontraron un túnel lleno de armas. Y las pruebas. Y quedó atrapado en las garras de un sistema de justicia manejado al antojo de unos cuantos. Eso es lo que dice Betsabé Almazán Morales. Pero lógicamente defienden a su líder porque son unos fanáticos. Ante esto, dice que fue víctima de arbitrariedades de los fiscales y jueces gringos que lo trataron de manera hiriente y denigrante. La aspirante a jueza fustiga también a las denunciantes de Nazón Joaquín, a las que llama entre comillas víctimas y de las que dice que nadie conoce. Ahora resulta que a las víctimas del Nazón Joaquín nadie las conoce, cuando muchos pues fueron testigos de señalar que sí eran parte de la congregación. Y la última, que es Xóchitl Martín. Una de las denunciantes más visibles del líder religioso ha premiado a las autoridades electorales a frenar la captura del Poder Judicial por los representantes de la luz del mundo. Me preocupan las personas que después de tanto miedo y de tanta valentía para denunciar, ahora temen por sus vidas. Comparten entrevista con este periódico. La luz del mundo podría desde el Poder Judicial frenar la investigación de la Fiscalía. Es lo que hace esta organización, busca espacios de poder para silenciar y ocultar sus crímenes. Añade Martín, que vive a resguardo en Estados Unidos, sostiene que permitir el ascenso de los candidatos ligados al culto evangelista sería una bofetada. Me da coraje por todas las mujeres que padecimos el crimen organizado dentro de esa institución y sufrimos violaciones directamente de los líderes. Pues ahí están las declaraciones y ahí está la información de quiénes son estos personajes que van con todo para entrar a ser pues magistrados más bien del Poder Judicial en el área laboral y civil. Pues ahí están, Job Daniel Wong, que de hecho es ministro, la hija del propio obispo, ahora sí que del sucesor del Nazón, que es Madian Sinaí Menchaca Sierra, la esposa del Emanuel Reyes, que es Cintia Teniente Mendoza, y pues otra integrante de la iglesia que es Betsabé Almazán Morales. O sea, para que ustedes vean a estos elementos y los identifiquen, y no importa que sean de Morena, porque aquí el que sean de Morena no los hace santos. Se colaron. Y realmente hemos visto que en Morena también hay malos elementos, por eso hay que identificarlos y mandarlos a la fregada. La Cintia Teniente de Mendoza, pues es esposa de Manuel Reyes, que quedó como suplente de Marcelo Ebrard, siempre ha estado en el grupo de Ebrard, ahora ya pertenece directamente a Morena, pero repito, lo que quieren es infiltrarse tanto en la legislatura como en el Poder Judicial para poder defender los intereses de esta iglesia pedófila de la luz del mundo. Así es, amigos, pues hasta ahí la información. Muchas gracias por acompañarnos en esta videocápsula y los invitamos a que nos apoyen con su poderosísimo like para que más personas se enteren de todo esto que ni los chayoteros ni los derechangos quieren que se sepa. Así es, muchas gracias por acompañarnos y nos vemos más adelante en otra videocápsula informativa más. Hasta la próxima. Muy buenas tardes.